Es el mismo problema que tengo en todos lados. Soy tan alto que los micrófonos me quedan en las rodillas prácticamente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Clara, por la presentación. Y perdón por efectivamente tener que retirarme en breve, pero bueno, esto es así. Me enteré tarde, pero esto es así. Siempre fui muy puntual en todos lados, siempre era el primero en llegar y el último en irme, y eso cambió radicalmente desde hace un año y medio, así que, pero me estoy acostumbrando. Bueno, en primer lugar, agradecerles a las autoridades del Rotary por la invitación. Es un honor ser invitado a esta institución que lleva tanto tiempo velando por los intereses de cada uno de los argentinos. Como sabrán, es una semana bastante vertiginosa, pero no quería dejar de tener un espacio para dialogar con ustedes sobre el rumbo de esta querida República Argentina. Hace exactamente un mes, hoy se cumple un mes desde que el equipo económico anunció el fin del cepo cambiario, una aberración económica que Argentina tenía el dudoso privilegio de compartir con países de la talla de Burkina Faso, Chad, Irán, Gabón, Madagascar, Mozambique, Venezuela, Sudáfrica y Belice. Hoy naturalizamos vivir en libertad, pero nunca debemos olvidar que el déficit fiscal y el desbarajuste monetario que fundamentaron el cepo nos sumergieron en la peor pesadilla social y productiva que se recuerde en la historia argentina. 133% de tasa de interés, brecha cambiaria del 200%, y no hace tanto, Deuda con importadores por más de 30.000 millones de dólares, 40% y un poco más también de empleo informal, salarios reales miserables en relación a los $300, 57% de los argentinos pobres y prácticamente 70% de pobreza infantil. Era de tal magnitud el desbarajuste que la gente tenía que ir a buscar nafta en bidones, neumáticos a las fronteras y dólares al mercado paralelo. Incluso existió un límite a la compra de productos básicos como el aceite, cosas que ya por supuesto nos hemos olvidado. Un camino a la Argentina distópica del Eternauta, ¿no? Era un poco eso lo que se vivía en la Argentina. Hoy, fruto de la estabilización económica, Argentina finalmente ha enderezado el rumbo. Según los últimos datos disponibles, la inflación de la ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 2,3% para abril en su índice general. Esto refleja ni más ni menos que una clara tendencia a la baja respecto del mes anterior y ni que hablar de las cifras del año pasado. Los bonos argentinos subieron en la última jornada un 4% y el riesgo país también, según el cierre de la última jornada, se ubica en los 646 puntos básicos, el valor más bajo desde este mes de enero. Según las últimas cifras disponibles, la actividad económica creció un 5,7% interanual. Los salarios están hace 11 meses en crecimiento, los piquetes son cosas del pasado y además la emisión monetaria es cero, con lo cual la inflación tiene su certificado de función firmado. Yo siempre decía que tenía el certificado de función firmado porque los fundamentos eran correctos, pero que no teníamos la fecha. El presidente dio la fecha, así que para nosotros la inflación deja de ser un problema a partir de mediados del año que viene. Esta semana también nos enteramos que a través de un decreto que se va a publicar en las próximas horas, se eliminarán por completo los aranceles a los celulares importados, que antes eran del 16%, y que bajarán del 19 al 9,5% los impuestos internos a los aires acondicionados, televisores, celulares importados, etc. Y se suma a los 19 impuestos nacionales que el gobierno dio de baja y equivalen a más, todo este ahorro en impuestos para el sector privado, por supuesto, equivalen a más de 2 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, toda esa plata que quedaba en el Estado ahora vuelve a los ciudadanos para que puedan comprar lo que quieran y además a precios más baratos. Y lo mejor de todo es que a medida que sigamos consolidando el superávit fiscal,
les diría que columna vertebral de nuestro programa y el cual vamos a defender hasta las últimas consecuencias, vamos a seguir bajando impuestos porque la motosierra es infinita y nunca, nunca, nunca se va a detener. Por eso nos cuesta comprender cómo algunos cuestionan, critican y hasta hacen videitos desarmando motosierras, porque si lo que ha dado la motosierra en definitiva es estabilidad, es crecimiento y es futuro, y lo va a seguir dando, le pese a quien le pese. El ajuste de 15 puntos del producto que está haciendo este gobierno es sin dudas, o fue sin dudas, el más importante de la historia. Se eliminaron una decena de ministerios, 200 áreas del Estado, 42.000 empleos públicos que eran innecesarios o eran ñoquis o no compatibilizaban con esta gestión en términos de trabajo, y ya no hay transferencias discrecionales a las provincias para comprar voluntades ni curros escondidos detrás de la obra pública. Lo importante es que este ajuste cayó principalmente sobre la política. La prueba más palpable es que la pobreza pasó de más del 50% al 38,1% según la última medición, y por supuesto sigue bajando. Y si le sumamos las perspectivas de crecimiento, que se colocan en torno al 8% anual, el sector privado podría ganar 420.000 millones de dólares en los próximos 15 años en términos de baja de impuestos y de crecimiento. Es plata que antes hubiera caído en el barril sin fondo del gasto público del Estado y ahora va a estar en manos de la gente como debe ser. El presidente pudo hacer todo esto porque atacó los problemas de fondo, apuntó a sus causas e hizo los cambios profundos que nadie se había animado a hacer. Terminó con el déficit fiscal después de 123 años. Sin esa hazaña no habría estabilidad económica, y esto hay que tenerlo claro. Sin haber corregido el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal, o sea, el déficit generado por los pasivos remunerados del Banco Central, no habría hoy estabilidad económica. Y es por eso que hacemos tanto hincapié en el equilibrio de las cuentas públicas. Le puso fin al financiamiento de las organizaciones sociales y a los piquetes, algo que muchos creían una utopía imposible, al punto de naturalizar tener las calles tomadas todos los días. De hecho, uno lo naturalizaba, ¿no? Uno sabía que si iba al microcentro, se iba a topar con un piquete, y por desgracia estábamos acostumbrados a eso. Aprobó la reforma más ambiciosa de la historia argentina, con solo 38 diputados y 6 senadores, cuando decían que no se podía gobernar sin músculo político. La novedad, tal vez con Milei, es que los problemas se resuelven y se resuelven de raíz. Y la otra novedad es que, por primera vez, hoy tenemos un presidente que cumple con su palabra. Que dijo que iba a bajar la inflación y la bajó. Que dijo que iba a instalar el orden en las calles y lo hizo. Que dijo que iba a bajar impuestos y lo está haciendo. Que dijo que iba a terminar con los curros de la casta política y efectivamente los eliminó. Que la palabra de un presidente vuelva a tener valor en un país que llegó al absurdo de truchar estadísticas públicas o incluso de afirmar con total impunidad que teníamos menos pobres que en Alemania, es, por desgracia, una rareza absoluta. Hoy tenemos la esperanza de recuperar el país con el que soñaron Juan Bautista Alberdi, con el que soñaron Julio Argentino Roca o Domingo Faustino Sarmiento, un país donde el mérito y el progreso personal son el mejor camino hacia el desarrollo. Hoy hay que redoblar esfuerzos, hay que ir cada vez más a fondo, porque del otro lado hay gente dispuesta a volver a sumergirnos en la miseria para recuperar sus privilegios. Y esto hay que tenerlo claro. Prueba de esa miseria es lo que pasó con Ficha Limpia. De hecho, el kirchnerismo festejó que no se apruebe para precisamente garantizar la impunidad de su jefa política. Esto no es nuevo, pasó cuando tiraron abajo los pliegos de los jueces de la Corte, cuando intentaron 7 veces avanzar con un juicio político al presidente Milei, o incluso cuando movilizaron barra bravas para atentar contra el Congreso Nacional. Enfrente está el país. ¿Se escucha? Porque estoy
siendo atacado por... enfrente está el país decadente en el que hasta no hace mucho vivíamos, y aunque parezca que sus impulsores están en retirada, no se les puede dar ni un centímetro de margen. Son como un animal salvaje. Cuanto más acorralados están, más agresivos se ponen. Por eso, la elección de este domingo en la ciudad es crucial. El fin de semana pasado dimos un paso fundamental en muchas provincias. Nos convertimos en la principal fuerza del cambio. Ahora tenemos un nuevo desafío contra el kirchnerismo y el aparato de la casta. Para que el cambio no quede a mitad de camino, tenemos que aplicar el modelo de Milei en todos los rincones del país. Esto va a definir con qué velocidad vamos a ser más libres. Se define si el cambio se completa o si queda a medias, como ya ha ocurrido en el pasado y no hace mucho tiempo. El triunfo del kirchnerismo en la ciudad se evita votando a La Libertad Avanza. No hay otra manera de evitarlo, porque ya demostramos con todo lo hecho en la nación que la mejor alternativa de cambio es precisamente el modelo de Milei. Si supimos terminar con la inflación, con los piqueteros, con las cajas de la casta más siniestra, imagínense todo lo que podemos lograr cuanto más fuerza a favor tengamos. Es el momento de pelear para que nuestros hijos se queden en el país, para que nuestros nietos prosperen y para que las futuras generaciones nos conviertan en lo que queremos, en una potencia mundial. Nunca antes en la historia hubo una oportunidad como esta. Nunca. ¿Es kirchnerismo o es libertad? Muchísimas gracias. Manuel, muchísimas gracias.